Hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es eso de acepción de personas? Bueno, es favorecer a cierto individuo por algún beneficio personal que yo pueda obtener de ese individuo y desacreditar a otro o menospreciar a otro o rechazar o discriminar a otro solamente porque esa segunda persona no me pueda brindar un beneficio personal. Es decir, no dar un trato igualitario. Y esto es pecado, se llama acepción de personas. Y Santiago nos pone un ejemplo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Nosotros debemos andar en amor y tratar a todos por igual, no tener favoritismos. Por ejemplo, aquí, como lo menciona Santiago, por cuestión económica, ay, este es rico, puede ofrendar mucho, puede diezmar mucho, entonces le doy un mejor trato. Ay, él es pobre, él no puede dar mucho, entonces lo trato peor que al rico. Eso es pecado, acepción de personas. Los padres, cuando tienen muchos hijos, tienen que amarlos a todos por igual y tienen que darles el mismo trato. En la congregación debemos amar a todos los que entren y darles el mismo trato. Y dice aquí Santiago, capítulo 2, verso 4, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La mayor cantidad de personas que se salvan son gente pobre, gente humilde, gente con dificultad económica, porque el dolor purifica el corazón y la pobreza les hace entrar en razón a muchos, no a todos, pero la pobreza les hace entrar en razón y les da sabiduría en el sentido de que Jesús es lo único que importa en la vida. Vivir para Él, buscarle y servirle es la verdadera riqueza, que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y la pobreza te ayuda a darte cuenta que el propósito de la vida es Jesucristo, amarle, servirle, buscarle, obedecerle y vivir para Él. Y la mayor cantidad de personas que van a entrar al reino de los cielos en la tierra eran pobres, en la tierra eran humildes. No así los ricos, porque la Biblia enseña, el Señor Jesús enseñó, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. En el reino de los cielos habrá mucha gente que en la tierra fue pobre, humilde, y pocos que en la tierra fueron ricos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales, codiciando, fueron traspasados de muchos dolores, se apartaron de la verdad, cayeron en el lazo del diablo por muchas codicias necias y dañosas, y el dinero les cegó los ojos y no se dieron cuenta que el propósito de la vida es vivir para Jesús. A la mayoría de los ricos, no a todos. Hay unos poquititos que sí se salvan, casos excepcionales, pero la mayoría están corrompidos, aman el dinero, están en avaricia, placeres, deleites diversos de la carne, amor al mundo, entre otros. Y Santiago dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es más fácil que un pobre se salve a que un rico se salve. Si en mi vida he visto 100 pobres convertidos a Jesucristo, he visto quizá un rico o ninguno convertido a Jesucristo. Y Santiago los reprende por darle un trato preferente al rico y desestimar al pobre. Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre.
¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Les recuerda Santiago los problemas que les han dado los ricos, inconversos, por claro, de llevarlos a juicio, de blasfemar el buen nombre, de arrastrar por problemas legales a tribunales a los cristianos. Y dice Santiago en el verso 8, si en verdad cumplís la ley real, qué interesante término para la ley de Cristo, la ley real, para la ley de Dios, la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La definición de pecado es transgresión de la ley, desobedecer la ley de Dios. Esa es la definición de pecado. Y dice que el que hace acepción de personas es un transgresor, comete pecado, infringe la ley. Hace mucho yo quise llevar personas nuevas a una iglesia. Yo salí a la calle a predicar el evangelio y quería traerlas. Y los pastores de allí me mandaron llamar y me dijeron, no traigas gente pobre aquí. Esta es una iglesia para gente de clase media y clase alta. Y yo quedé con el ojo cuadrado. ¿Qué? ¿Realmente estoy escuchando lo que me están diciendo? La mayoría que se salva son pobres. ¿Cómo es posible? Y realmente en nuestros días hay personas que hacen acepción de personas y les cuenta como pecado. ¿Qué opinas de esto? Obviamente yo ya nunca más llevé personas ahí porque me di cuenta la clase de lobos que dirigían ese lugar apóstata. No hagamos acepción de personas. Dice la Escritura, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sabías eso? Si guardas perfectamente la ley, pero ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Eres transgresor de toda la ley. ¿Cómo es así? Sí, así es. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sabías eso? Hay muchas personas que no entienden que no debemos buscar ser justificados por la ley de Moisés, la ley que produce ira. Hay gente que no comprende la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y la gracia, y los quiere mezclar. A esas personas que pretenden ser justificados por la ley de Moisés, la ley que produce ira, que fue anulada y abrogada en la cruz, como lo enseña Efesios capítulo 2, como lo enseña Hebreos también, quítalo primero para establecer esto último, queda pues abrogado, dice la Escritura así en Hebreos, tal cual, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y la introducción de una mejor esperanza. Entonces hay personas que quieren ser justificadas por la ley que produce ira. Y te voy a leer un verso de Efesios capítulo 2, verso 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15 dice que sí fue abolida en la cruz, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces las personas que quieren ser justificadas por las obras de la ley, quieren guardar el sábado, quieren no comer cerdo, quieren guardar las fiestas judías, etcétera, hasta circuncidarse, no entendiendo nada de Gálatas, no entendiendo que la iglesia de Jesús nunca guardó sábado en el Nuevo Testamento, ni los Gálatas, ni los Efesios, ni los Filipenses, ni los Colosenses. Pablo le dice a los Gálatas, me temo que con ustedes trabajé en vano, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y les dice a los Colosenses también, nadie os juzgue por comida o bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nadie te juzgue por no guardar el sábado. Y estas personas no entienden que, hablando de la ley de Moisés, si ofendes en un punto, eres transgresor de todos. Entonces están obligados a guardar toda la ley, los 613 mandamientos de la ley de Moisés.
obviamente no van a poder. Y al transgredir uno, lo transgreden todos. Por eso la escritura en Gálatas le llama que los que están queriendo ser justificados por las obras de la ley están bajo maldición. Y Romanos le llama con un título más fuerte, la ley que produce ira. Adventistas, sabatistas, cualquiera que quiera guardar las observancias de la ley ritual de Moisés está bajo maldición. Se desliga de Cristo, cae de la gracia, porque al ofender un punto, los ofende todos. Esto tenemos que tener en cuenta. Dice, verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Aquí más adelante nos va a hablar Santiago sobre el rol que tiene que ver la fe y las obras. Dice la Escritura, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el contexto de lo que nos venía diciendo Santiago, de hacer acepción de personas, de no tener misericordia del pobre y darle un trato preferente al rico, esas personas que no hacen misericordia, en el día del juicio tampoco se les dará misericordia a ellos. La misericordia triunfa sobre el juicio significa que si tú tienes misericordia de tu prójimo en la vida, Dios también la tendrá de ti. Ahora Santiago entra en el tema sobre el rol que tiene la fe y las obras. Esto es bastante interesante porque sectas modernas como los calvinistas presentan una fe no bíblica, una fe que no tiene que obedecer, una fe independiente de las obras. Y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la fe y las obras van de la mano, no son independientes, se complementan ambas. La fe sin obras está muerta, pero también alguien que tiene obras pero no cree en Jesucristo no puede ser salvo. Van de la mano, van a la par, y una sin la otra no puede subsistir. Puedes decir que tienes fe, pero si no tienes obras, esa fe para Dios no es válida. O puedes decir que tienes obras, pero si no tienes fe, pues tampoco te llevaría eso a la salvación. Y Santiago diserta muy bien sobre este tema para que los que no comprenden, bueno, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice Efesios. Pero ¿cómo conciliar la fe con la obediencia a Jesucristo, con la vida en santidad, con la consagración, con no emborracharse, no decir groserías, no fornicar, no idolatrar, etcétera? ¿Cómo conciliar la fe con las obras? Y Santiago lo diserta de una forma excepcional, guiado por el Espíritu Santo. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace una pregunta maravillosa. ¿Podrá la fe salvarle? Aquí nos muestra claramente el Espíritu Santo que alguien que dice que tiene fe pero no obedece, esa fe no le podrá salvar. La fe que justifica, la fe que salva, es la fe que obedece. Dice el verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y una fe muerta no tiene la capacidad de salvar a nadie, no tiene la capacidad de justificar. ¿Somos salvos por gracia por medio de la fe? Por supuesto que sí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseña Romanos capítulo 5, claro que sí. Pero una fe que no pone por obra los mandamientos de Jesús, una fe que oye lo que Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla ya adulteraste con ella en tu corazón, y sigue codiciando mujeres y no crucifica su carne y deja de voltearlas a ver, o alguien que no perdona a su enemigo, o alguien que desobedece a Dios, dice groserías, comete fornicación, comete adulterio, no busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y dice que cree en Jesús, esa fe no le podrá justificar, esa fe no le podrá salvar. Y Santiago pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, no puede salvarle, porque de hecho no tiene fe. Muchos creen equivocadamente que fe solamente es un pensamiento, que fe es una idea, que fe es algo abstracto en mi mente, una consideración mental.
una construcción mental. Eso no es la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una persona que vive por fe es una persona que demuestra con hechos lo que realmente cree. Y si no lo demuestra con hechos es que no lo cree. Por eso la fe sin obras está muerta. Todos los hombres de fe en la Biblia, sea Abraham, sea David, sea Gedeón, sea Sansón, sea Samuel, todos los hombres de fe en la Biblia tuvieron obras. Todos, absolutamente todos. No hubo uno solo que no tuviese obras. Y aquí Santiago nos va a poner varios ejemplos. Dice en el verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta pregunta es bastante interesante porque nos muestra que la fe se puede observar por las obras, pero si no hay obras, esa fe no puede observarse. Esto quiere decir que Dios, para revisar que tienes fe genuina, va a revisar tus obras, va a revisar si te conduces en base a lo que crees. Y si no, no tienes fe. Dice la frase: yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchos creen que solo basta con creer en Dios. Y no es así, porque los demonios también creen en Dios. Hay fe versión demonios, y es fe que no obedece, que en realidad para Dios eso no es fe. Es una mera creencia intelectual. Desligas la fe de las obras, anulas la fe. Vamos a verlo más adelante. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Abraham fue justificado por fe? Claro. ¿Y cómo demostró por qué tenía fe? Bueno, Dios le dio el pacto a la circuncisión y se circuncidó y circuncidó a su casa. Dios le pidió a Isaac y Abraham le entregó a Isaac y estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Pero Dios proveyó un carnero trabado en un zarzal para sacrificarlo en lugar de Isaac. Pero Abraham demostró que tenía fe obedeciendo. Cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que le daría, a la tierra prometida, Abraham salió sin saber a dónde iba. Esto es fe, mis hermanos. Verdadera fe que justifica, porque hoy en día la secta de los calvinistas dice: solo cree en Jesús, recíbelo en tu corazón y ya te salvas, y no importa si eres borracho, dices groserías, eres pornográfico, adicto a sustancias, no importa hasta si te suicidas, si crees en Jesús te salvas. Eso no es verdad. Estaría anulando su fe con sus malas obras. Dice el verso 22: ¿no ves pues que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este verso es maravilloso porque nos muestra que la fe actúa juntamente con las obras, van a la par, van de la mano, y la fe se perfecciona por las obras. Entonces, ¿cómo conciliamos esto con Efesios capítulo 2, verso 8, por ejemplo? Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, es muy sencillo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, nos dio perdón de pecados y vida eterna. Tú por obras no puedes comprar el boleto al cielo. Ese boleto al cielo lo compró Jesús muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre preciosa que bañó el madero, dándonos justificación ahí en la cruz y vida eterna. El boleto al cielo no lo puedes obtener por buenas obras, así de sencillo. Por eso dice, no por obras. Y somos salvos por gracia, es un don de Dios, un favor inmerecido por medio de la fe. ¿Ok? Pero cuando tú dices que pones tu fe en Jesús y que eres seguidor de Jesucristo y que crees que Él te justificó en la cruz, si no sigues las enseñanzas de Jesús es que realmente no crees en Él. Esa es la diferencia entre Efesios capítulo 2 verso 8 y Santiago capítulo 2 verso 22 en delante. Que el boleto al cielo no lo compran tus obras, lo compró Jesús en la cruz y ese regalo se obtiene por la fe. Pero si dices que crees en Jesús y no lo obedeces, es que realmente no crees en Él. ¿Comprendes esto? Porque los calvinistas no lo entienden. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando crees en Dios, cuando crees en Jesús, te es contado por justicia, pero si pones por obra lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta el mismo Señor Jesús en ese pasaje mostró que la fe sin obras es muerta y que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona con las obras. Los calvinistas no entienden absolutamente nada de este tema, tergiversan la escritura, tuercen la escritura para su propia perdición, diciendo la herejía de que solo cree y vive la vida que quieras y te salvas porque no es por obras. Sí, la salvación no la puedes comprar haciendo buenas obras. Dice Isaías que todas nuestras justicias son un trapo de inmundicia delante de Dios. Dios solo acepta la justicia de su Hijo Jesucristo. Claro, por la fe somos salvos. Pero decir que crees en Jesús y no obedecerlo es igual a no creer en Él. Por lo tanto, no habría justificación. ¿Comprendes este punto de esta doctrina clave y vital del Nuevo Testamento? ¿Comprendes el rol de las obras, la obediencia al Evangelio, la vida en santidad, la consagración, con la fe? Que no te engañen las sectas modernas y la apostasía moderna, el calvinismo moderno, que no te engañen. Esa herética doctrina del salvo siempre salvo es una completa aberración, doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Porque claro que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero en el momento en que dejas de obedecer, en ese momento dejas de tener fe. Dejas de perseverar en la fe. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que retenemos la fe para salvación del alma. Y abre la posibilidad ese verso en Hebreos a retroceder de la fe e ir a la perdición. No somos de los que retroceden para perdición. Y esto te está abriendo una posibilidad de que existe la posibilidad de retroceder para perdición. Jesús en Juan capítulo 15, verso 6 dice que los que no permanecen unidos a Jesús se secan, los cortan, los arrojan al fuego y arden. Gente que estaba alguna vez unida a Jesús, chupó de la rica savia de la vid verdadera que es Jesucristo, pero no perseveró hasta el final, lo cortaron, lo arrojaron al fuego y ardió. Yo tengo un estudio que elaboré hace años que se llama 54 evidencias bíblicas de que la salvación sí se puede perder. Te lo puedo compartir si me mandas un correo. Dejo mi correo en la descripción del video. Eres justificado por fe en Jesucristo cuando le obedeces, pero si no le obedeces a Jesús, no eres justificado porque tal fe no existe. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, el primer ejemplo que nos pone Santiago para demostrar que la fe sin obras es muerta, hablando en el contexto de la justificación, de la salvación y de la vida eterna, porque mucha gente quiere arrancar esta página de la Biblia como hacen los testigos de Jehová con sus falsas doctrinas cuando intentan quitar la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina del infierno, intentan hacer que la escritura diga lo que ellos quieren que diga y modifican palabras de los textos originales. Muchas personas así quieren arrancar esta página de su doctrina porque no quieren que la fe actúe juntamente con las obras. Quieren solamente creer y vivir la vida que quieren. Y el calvinismo no es otra cosa sino un pretexto para vivir la vida perdida que quieren vivir y creer que siguen siendo salvos, pero no es verdad. La sana doctrina enseña que en el momento en que dejas de obedecer, dejas de tener fe, por lo cual dejas de ser justificado.